Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores. ¿Quiere ser parte de toda esta experiencia? Pues les invitamos a la fe, porque quiero decirle a cada uno de ustedes que la fe mueve montañas. La fe hace lo imposible posible. Y para esto tenemos un invitado especial en esta hora. Ya está con nosotros en el set de televisión el reverendo Sergio Ambrosio, que estará pues testificando y contándonos todas sus experiencias pues de la vida misionera. Bienvenido, Pastor Sergio, a Betel Televisión. Puede usted tomar su lugar, siéntese cómodo, usted está en casa. Amén. Gozo de saludarle, pastor. El programa Embajadores, pues es un gozo estar acá en el set de Betel. Que Dios lo bendiga grandemente. Estábamos conversando antes de poder estar aquí en vivo. Le escuchaba un poco acerca que usted empezó a recibir ya el Evangelio a los 10 años. Y desde ahí empezó a asistir a la iglesia. Y ya a los 20 años usted tiene una experiencia personal con Dios. ¿Cómo fue ese procedimiento, pastor? Tuve un compañero en mi aula de estudios donde cantaba un coro: he decidido seguir a Cristo. Ese coro impactó mi corazón y yo dije, ¿dónde será su iglesia? No le pregunté la dirección. Y para entonces mi madre se convirtió a Cristo y mi madre me llevó justo a la iglesia donde estaba congregando mi compañero. Y mi compañero, nos encontramos en la iglesia. Fue un impacto los coros, la alabanza, la adoración. Y los años pasaron, los tiempos pasaron. Y esto ha permitido que yo persista estar hasta la edad de los 19 años. A la edad de los 19 años, como todo joven, uno se quiere conocer este mundo. En mi inquietud, la curiosidad. Así es. En mi inquietud me meto a la discoteca, voy a una fiesta, empiezo a beber un poco de licor, empiezo a fumar. Me di cuenta que todo era vano. No había nada que podía llenar mi corazón. Ahí es cuando empiezo a salir de provincia, de la ciudad de La Merced, Chanchamayo, hacia acá, Lima. ¿Qué parte de la provincia usted, pastor? Yo soy de Huancayo, sino que mis padres emigraron a la ciudad de La Merced, Chanchamayo. La selva central. Sí, es departamento de Junín, la provincia. Llego acá a Lima y cuando estoy acá en Lima, esa presencia que experimenté en los 12, en los 13, a los 14 años, no le había entregado a mi Cristo, pero yo experimentaba ya el toque de Dios. Sentía en la alabanza, en la predicación, la palabra, pero no quería rendirme a Cristo. Una de las cosas que yo era muy observador, me gustaba la rectitud. Y lamentablemente yo miraba las debilidades, miraba miraba sus malos testimonios, y eso era que endurecía mi corazón. Pero llego acá a Lima y busco las iglesias, varias iglesias, asistir. Pero en ninguno de ellos alcanzo a sentir lo que yo estaba experimentando. Lo que había experimentado en mi niñez y mi adolescencia. Pero hubo un hermano que trabajábamos juntos haciendo negocio. El hermano me hablaba de Cristo, me decía, hay una iglesia en 28 de julio. No, yo le dije, 28 de julio, ¿dónde queda La Victoria? Me dice. No, le digo, porque yo había experimentado al llegar de provincia, llegar a la parada, había mucha drogadicción, mucho peligro. Eso era que yo tenía temor de bajar a La Victoria. Yo vivía en Breña. Pero el hermano era persistente, me decía un texto: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabra
cada momento me impartía. Y me dijo un día, te voy a recoger con taxi en la puerta en la puerta de la casa donde estás viviendo. Y hecho, me llamó eso de las 6 de la tarde, ya estaba para el taxi, me dice, vamos al templo, me dice. Pero para eso varias veces me había insistido y no quería. Pero ese joven fue persistente. Me trajo a 28 de julio, en la puerta me recepcionaron con amor, con entusiasmo, me abrazaron y dijo, estas personas me conocen. Y eso impactó mi ser, impactó lo profundo de mi ser. Y continuó entrando, los diáconos me abrazaron de nuevo y me dijeron, ingresa, bienvenido, Jesús te ama. Y me llevaron a la segunda parte de la silla, de las bancas, y ahí me senté por primera vez. Estaba con la expectativa que inicie, porque me había llevado temprano. Los coros, y ahí empecé a retroceder, ¿no? Mi infancia, que los coros que cantábamos en mi niñez, de nuevo, y ahí es cuando yo empiezo a quebrantarme. Empiezo a sentir esa misma vivencia en mi niñez. Yo dije, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Y ahora llegó la palabra, mi pastor Rodolfo, ¿no? Esa palabra corrió esa noche, me narró desde mi niñez hasta ese momento. En mi vida, yo no había escuchado esa palabra. Esa palabra me hizo libre. Lo que el hermano me decía, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero al mismo tiempo en el mensaje había una lucha donde yo decía, le ha contado toda mi vida al pastor. Y yo en un momento en el mensaje me amargaba y en un momento me ponía triste. En un momento decía, me voy, pero como estaba al medio, para acá había hermanos alabando a Dios, no podía salir. Estaba acorralado. No había escapatoria. No había escapatoria. Pastor, ¿cómo es la presencia de Dios? ¿Qué uno siente? ¿Qué es lo que le pasa? Es algo inexplicable. Es un gozo profundo. Es una felicidad. O sea, usted no lo puede describir. Así es inexplicable, ¿no? Pero es algo maravilloso, es algo extraordinario, ¿no? Donde uno lo siente en lo profundo de su ser. Y eso es lo que yo lo sentía en mi niñez, en mi adolescencia. Pero ahora en ese momento yo lo estaba sintiendo lo mismo, y eso como que estaba retrocediendo, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Esa presencia divina, esa gracia divina me hizo libre esa noche porque la palabra llegó a mi alma. Corrí, fui el primero, creo, que pasé adelante, y el pastor Rodolfo puso su mano sobre mi cabeza. Yo sentí que había presencias de las tinieblas en mi vida, que me tenía atado. Era como una corriente eléctrica que me sacudió y me soltó. Y ese momento yo pude decir, empecé recién a valorar a mi padre, a mi madre, empecé a valorar a mi prójimo, porque yo odiaba mucho a mis padres, porque mis padres había mucha violencia. Mis padres se casaron por la fuerza de sus padres, lo hicieron casar a la fuerza y yo fui un hijo no deseado. Usted experimentó mucho rechazo desde su niñez. Mucha amargura, se puede decir. Claro, mucho dolor. rechazo te va a Era el dar mayor. Amargura. Pero también decirle a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, cómo el poder de Dios puede arrancar del corazón el odio, la venganza, y poder llenar de amor, llenar de poder llevarnos a entender que todo lo que pasó en nuestra historia ha sido producto de un hogar que no ha estado cerca de las cosas de Dios. Y por eso estamos escuchando aquí este impresionante testimonio. Pastor Ambrosio, cuéntanos cómo empezó ese desafío, empezó esa carrera ya ministerial en su vida. El año 1993 vino el pastor Emi Ortiz acá a Lima, al Coliseo de Dios. En esa noche recibí el bautismo del Espíritu Santo. Marcó mi alma, lo profundo de mi ser. Esa noche mi corazón se llenó de amor. Ese amor que yo sentí en mi alma no me dejaba dormir, no me dejaba estar quieto. Paraba en los carros repartiendo folletos por acá en Lima en varias oportunidades.
y decido ahora viajar por autorización del pastor, previamente consultándole. Llego a Huancayo con todas mis cosas, pensando que allá, para sobrevivir, me preparé una maleta grande con el trabajo que tenía y me robaron. Me quedé mi camisa y mi pantalón nada más. Pero sin embargo, yo llego allá, Dios me empieza a proveer lo que había perdido. Estuve apoyando al pastor de entonces, tenía una radioemisora que estaban pagando y estábamos pagando el fluido eléctrico. Sin que me diga el pastor el amor que ardía mi alma, yo empecé a hacer actividad, empecé a vender caramelo en los carros, a predicarles y decirles a todas esas familias de la ciudad de Huancayo, a decirles que Cristo les ama, y me colaboraban. Y de una bolsa de caramelo sacaba una buena cantidad de ganancia. Había necesidad. Y eso era lo que me movía, ¿no? A sacrificarme, a trabajar, a apoyar. Por amor a la obra de Dios, o sea, porque la obra de Dios, la obra de Dios, su trabajo es de ganar almas. O sea, así es, había así. un amor por las almas. Así es. Bien, pastor, y de ahí sale usted para este lugar que le designan, un lugar bien difícil. A ver, cuéntenos un poco de ese lugar. Me dice un día, Sergio, hay una obra nueva que nos van a entregar, acompáñame. No me dice que me voy a quedar, me dice acompáñame. El presbítero. Llegamos a 2 horas de viaje, bajamos del carro, caminamos 1 kilómetro, y en el trayecto que caminamos, él cantaba un coro que decía: tú me llamas, Señor, tú me llamas, y cantaba. Yo lo escuchaba, ¿no? Yo le escuchaba. Y llegamos a un pueblo donde no había luz, no había, servicios higiénicos, no llegaba radioemisor, no había teléfono, no había nada. Usted me está diciendo que en ese lugar no había luz, no había agua. Claro, definitivamente no hay comunicación. Lo que hay en la ciudad, ¿no? Tenía que ir al... ¿Usted tenía la idea que estaba yendo a ese lugar? No, yo desconocí. El pastor me está diciendo: acompáñame. Y llega la noche y predica el pastor y anuncia, dice que Sergio Ambrosio se va a quedar. Amén, dice, gloria a Dios. Por obediencia, gloria. O sea, ya había un grupito de hermanos ahí. Ya había un grupito. Ellos se gozaron. Se gozaron. ¿Y usted? Yo dije, gloria a Dios también, y ya me quedo. Ya. Pero como ya estaba arrastrando hacia atrás ya el amor de Cristo, el amor por la obra, por las almas, ya dije, amén, esta es mi oportunidad. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Cómo se siente cuando usted ve que no hay luz, no hay agua, no hay teléfono, no hay nada? Eso era uno de mis retos, porque yo había crecido en la ciudad. Eso era lo que me empezó a visitar la soledad. La soledad. Me empecé a desanimar. Me empezó a atacar un principado de ¿cómo se llama? El desánimo. ¿Qué le pasaba por su mente? Me pasaba en la mente: ¿qué haces acá? ¿Quién te ha enviado acá? ¿Para qué has venido acá? Y yo sacaba mi porción, de verdad. Yo sabía trabajar, tenía un negocio mis padres, estaba trabajando en empresa. ¿Sentías que estabas perdiendo el tiempo? Como que venía ese pensamiento. Eso me atacó casi un mes. Me sentí totalmente solo y estaba soltero. Solo. Y mi colaborador todavía en ese entonces me deja, se escapa por la opresión que estábamos pasando. ¿Te abandonó? Me abandonó mi colaborador. O sea, vino una avalancha. Una avalancha de ataque así, ¿no? Terrible. Te abandonan, no hay agua, no hay luz. Sí. La soledad. La soledad me empezó a consumir. ¿No alistaste tu maleta, tu ropa para irte? Muchas veces ya estaba en momentos determinados. A veces yo sabía, le decía, hermano, no sé, ¿qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué hago acá? Me acuerdo un día cuando estaba caminando una de las calles, en ese entonces que estoy caminando, vino una mano del cielo, una mano grande, se me puso así. Estoy viendo una visión. Eso era a las 12 de mediodía. Se me puso y me dijo: ¿a dónde vas? Y retrocedí.
Y algo en ese momento Dios me hizo entender que yo tenía que estar en su presencia cuando venían esas batallas. Me metí a mi cuarto en ese momento, empecé a clamar, porque el pastor Chupitas me enseñó una de las cosas, es alabar a Dios, clamar y alabar a Dios. El pastor Rufo me enseñó la palabra, la doctrina, pero estas dos ya la usaba en los momentos duros, ¿no? Entonces en ese momento vuelvo y empiezo a clamar, pero el ataque seguía. Me subí a uno de los cerros muy alto y cuando estoy en la parte del cerro empiezo a clamar, a decirle: Señor, me siento solo, me siento sin fuerza, me siento como que quiero dejar todo. Y ahí empecé a sentir la presencia de Dios. Bajé de nuevo al cuarto donde vivía, estaba en una casa grande, me vendieron, de rústico, y ahí me tiré de barriga, empezaba a llorar. Y esa tarde Dios envía a un hermano de la selva, de allá de la selva adentro, llega y predica la palabra, y esa palabra me alentó. Pero yo entendí que Dios lo envió. Y ahí entonces ya dije, no, nos regalaron un terreno y inmediatamente empecé a abocarme a construir con el colaborador. Luego que pasó esa tormenta, volví el colaborador. Y empezamos a poner el cimiento, a trabajar con nuestras manos. O sea, le donan un terreno en medio de esa aflicción, así es, de esa batalla espiritual, emocional que usted está atravesando. Así es. Y ahora hay que construirlo. Hay que hacer casa de oración. Un hermano dijo: pastor, hacemos el cimiento. Vamos a construir, pastor, le voy a ayudar hasta el final. Lo pusimos el cimiento. ¿Qué habrá pasado el hermano? Que habrá pensado que ¿cómo se llama? Como que él también le entró la lucha, ¿no? Y nos dejó a mí y al colaborador de nuevo. Los dos empezamos a tapiar, a golpear en la tierra. Primero preparados la tierra y luego llenados a la... ¿Y cómo hacía para tener recursos para poder suplir, ¿no?, los gastos de esa construcción? Me ponía a vender trucha, porque ahí abundaba la trucha. Me ponía a vender tamales. No sabía hacer tamal. Y aprendimos con el hermano a hacer tamales. A veces fallados y cada día mejorados. Vendíamos fruta, nos salíamos a la brolla. Y luego también simultáneamente dije, tenemos que entrar a la brolla. Iba equilibrado entonces la vida espiritual con la acción. Así es. Así ¿no? Iba equilibrado, oraban, ayunaban, pero también activaban. Así es. Y de esa manera los hermanos también se iban involucrando. Al verlo al pastor, a su colaborador, entonces ellos también se unieron al trabajo para generar esos recursos. Esta obra es una obra de fe. Una de las cosas que aprendí es vivir por fe. Le fui a consultar a la radio, le digo, ¿cuánto cuesta la hora en esta radio? Me dice, cuesta mucha plata, me dice. ¿Qué cuesta? Es en esas fechas 700 soles. Estoy hablando del año 1996, 97. En el año 96 sí. Ya te cobraban 700 soles. Sí. Y cuando tu ingreso no llegaba ni a los 700 ni a los 500. La ofrenda era 10 céntimos, no había ofrenda, no había nada. Pero había gozo en el corazón. Y había fe. Había fe. Y le hicimos bajar a 350 soles. No, mucha gente habla, no, pero sí, la fe, pero este es un tipo de fe porque tenemos la fe humana. Así es. Tenemos la fe salvadora. Así. Tenemos la fe como fruto. Así. Pero lo que estamos hablando aquí es la fe como fuente de poder, ¿no? Donde estamos mirando, creyendo de lo que va a suceder, sin duda alguna, ¿no? Gracias a Dios nos empezamos a sacrificar con mi colaborador los dos. Y me dijo ya. Y llevamos el cassette y salió la hora de transformación. Y en 3 frecuencias, onda corta, AM, FM, toda la brolla, ahí sembramos la palabra. Para muchos que en este momento nos están escuchando, es una locura. Así es. Es algo que no cabe en una mente natural. Dice, pero ¿cómo? Me arriesgo a hacer
todas estas actividades, estas adquisiciones, y no entienden, ¿no? Yo creo que ahí se puede ver muy bien lo que nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Que las cosas de Dios, mi amigo, hermano, dice la Biblia, que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, se tienen que ver espiritualmente. Esto no se puede hacer, esto no es una labor humana. Usted está escuchando en este momento el testimonio del pastor Ambrosio. Con 10 céntimos en el Alfolí se atrevió a alquilar una radio, se atrevió a construir un templo. Qué impresionante. ¿Y en cuánto tiempo terminó, pastor, de construir el templo? Casi en 2 años acabamos. Le cuento. ¿Usted también se puso de albañil? Sí. ¿Tu colaborador? Con mi colaborador, los dos nomás. ¿Usted sabía algo de construcción? No sabía. Yo sabía de negocios, pero no sabía de golpear la tierra, de picar hasta que la mano se llenaba de callo. Ampollas. ¿No? Ampollas, terrible, ¿no? Pero una de las cosas, cuando ya habíamos terminado, nos faltaba tarrajear, viene una mujer enferma de cáncer sí generalizado. Y oramos y se sanó. Y le digo esa noche, ¿habrá alguien que sabe tarrajear? Le dije así. Y su esposo me dice, pastor, me dice, yo lo tarrajeo, me dice. Y lo tarrajeó en 2 días, todo el templo tarrajeó. Pero y ahora falta la pintura. Falta la pintura, falta la puerta. Un hermano me regaló la puerta. Es un hombre, un día sábado estaba en el altar orando, diciendo, Señor, nos falta la pintura, nos falta esto, nos falta aquello. Y entra un hombre con textura gruesa, entra, hay alguien aquí. Y yo estaba metido mi cabeza en el púlpito llorando, diciendo, Señor, provea, Señor, suple. Me dice, ¿hay alguien aquí? Sí, aquí estoy, le dije así. ¿Quién es el pastor? Yo soy el pastor, le dije así. Pastor, quiero conversar con usted. ¿Qué necesitan, ves? ¿Qué necesitan? Bueno, yo necesito pintura acá para afuera, para adentro. Necesito material para trabajar con los niños, le digo así. Pastor, me dice, yo le traigo. El sábado vengo, me dice. Yo le dije, gloria a Dios. Y luego me fui el sábado tempranito ahora para que venga, pues. ¿Qué tal me está mintiendo? Con la expectativa. Y de nuevo, justo a las 10 de la mañana, de nuevo, está el pastor, dice. Y saco mi cabeza. Pastor, me dice, descarga todo lo que hay en mi carro. Latas y latas de pintura, látex y esmalte. Descargo material así, cantidad para trabajar con los niños. Y me dio una ofrenda. Me dijo, pastor, siga adelante. Me dice, Dios está contigo. Sin duda alguna, es la respuesta a la inquietud de mucha gente. Así. Porque mucha gente hoy ve templos grandes, templos hermosos, templos muy acabados. Pero nunca a veces se preguntan y dicen, pero ¿cómo lo hicieron? ¿No? Así es. ¿De dónde sacaron los recursos? Pero ahí vemos el agradecimiento de muchas personas que se suman, ¿no?, a todo este proyecto espiritual para seguir ganando almas para el reino de los cielos. Con ese amor, esa vida que llegó desahuciada, con un cáncer generalizado. Clínicamente nada se puede hacer para poder extirpar, quitar una célula maligna, pero es ahí que interviene el poder de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Y la actitud que se sigue mostrando, la misma actitud que se mostró en la suegra de Pedro, que en cuanto recibe la sanidad, se pone al servicio de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasó, y eso es una respuesta, pastor, a la interrogante, a la inquietud y al enojo a veces de mucha gente, porque mucha gente dice, no, mira esos templos, esa gente, vividores, pero no saben que ese pastor estuvo pues vendiendo caramelos, vendiendo mazamorras, dando los primeros inicios, poniendo la simiente, sudando, orando, confiando en Dios y Dios abriendo puertas. Así es. Pastor, me decía usted que estaba solo en ese tiempo. ¿Seguía solo? ¿Ya se había casado? Justo para inaugurarme casi Dios le habla a mi esposa que tenía que casarse porque y él había pretendido. Le habla y nos casamos.
Y cuando nos casamos, pues teníamos que inaugurar el templo. O sea, la bendición llegó completa. Así es. O sea, la inauguración del templo y la idónea ahí al lado suyo. Así es. Y vino el pastor Rofo acá a Lima. Pastor Rofo le dije así, vamos a inaugurar el templo, quisiera que mandes a alguien. Bueno, vamos a llamo al presidente de jóvenes y que vaya una cantidad de jóvenes. Vinieron casi como a 300, a 400 jóvenes por ahí vinieron de acá de Lima. Y el pastor Chompito llegó ahí. Tremendo. Llegó y le cuento algo. Yo le dije a Dios, Señor, el día que inauguramos esto, quiero que sea algo sobrenatural. Quiero que sea una manifestación sobrenatural. Esa era mi petición a Dios. ¿Y qué pasó? El primer día cayó el poder de Dios. Recibieron el Espíritu Santo casi el 20%. Al siguiente día recibieron casi el 90% del Espíritu Santo. Un avivamiento, un pentecostés. El templo, y yo veía que el templo hacía así, se movía y era la gloria de Dios. Y muchos de esos jóvenes que fueron ahí fueron marcados por Dios y muchos de ellos son pastores. Con esa experiencia, mi convicción se afirmó más, ¿no? Y así continué el ministerio con gozo, con alegría. Y una de las cosas que quiero resaltar también, como no había luz, esos 3 años estudié la Biblia con mechero porque no había pues fluido eléctrico, la vela se me acababa, entonces tenía que llenarla en una botellita querosene, ¿no? Y ya pues las noches estudiaba con eso, cuando llegaba la hora del culto, en el templo con lámparas llenados, ¿no? El querosene y así. He visto la gloria de Dios, nunca Dios me dejó a pesar de mis dificultades. Dios siempre estuvo conmigo, Dios siempre me ha bendecido grandemente. ¿Qué puedo decir, no? Hasta ese entonces Dios ha sido bueno conmigo. Vemos ahí que el ministerio empieza a tener ya una ruta, se empieza a ver en su trabajo, como usted dice, ¿no? Empecé a tener la confianza del respaldo de Dios, se fueron todas esas ideas negativas, que Dios no estaba contigo, que mejor me voy, estoy perdiendo el tiempo, sino que ahora ya se marca el camino. Así. Terminas de hacer la obra en toda esa zona de Yauli, ¿no? Sí, Guari, ¿no? Y te metes por la radio, la televisión, etc. Pero llega el momento que llega de nuevo la orden, ¿no? Porque esa es la vida del pastor. Así es. ¿No? De un momento a otro llega la orden y dice, ya terminó tu tiempo aquí. Dejas este lugar para salir para otro lugar. ¿Para dónde te cambiaron? Ahora tuve que salir de ahí ya casado con mi esposa, ya habían inaugurado el templo, todo. Nos fuimos a Carguamayo. 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 Ese está pues por la altura de la meseta del Bombón. Hacia la altura, donde casi hay un Cerro de dicho Pascua. que dice que el cóndor se pone chalina, porque para 0 grados, a -5 grados. ¿Cómo lo pasaron ahí? ¿Qué decía tu esposa ahora de experimentar un frío fuerte? Una de las experiencias fue ahí que llegué a una iglesia ya que había sido formada. Y usted sabe, cuando hay una iglesia que es formada, a veces están pendientes de su pastor saliente, están pendientes. En un momento me dejaron solo. ¿Por qué? Porque les chocó, ¿no? El cambio. Les chocó el cambio. O sea, que querían ver a su pastor, su carácter, sus gestos en usted. Así es. Pero hubo 2 hermanas que eran valientes que dijeron, yo no miro al hombre, voy a mirar a Dios. Parte a veces también de un desarrollo de la iglesia, ¿no? Así es, así es. Cuando la iglesia empieza a ser pastoreado por un pastor a sus inicios, y puede estar 1 año, 5 años, 8 años, esa iglesia queda marcada, ¿no? Por el carácter, por el temperamento del pastor, el cariño, el abrazo que los ha brindado. Pero luego llega un pastor con un temperamento distinto, un carácter distinto. El trabajo es el mismo, la doctrina es la misma, pero el carácter, ¿no? Son cosas distintas porque todos somos diferentes. Pero también la iglesia, como dice usted, el momento que le abandonaron, lo dejaron, porque no miraban las cualidades que tenía el pastor a quien usted le estaba reemplazando. ¿Y cómo se sintió usted cuando miraba todo ese rechazo? Una vez más, experimenta el rechazo. Claro, todo pastor, uno siente dolor, siente aflicción. Una cosa
es sentir el rechazo en un mundo sin Dios. Claro. De padres sin Dios, que no conocen de Dios, no tienen temor de Dios. Pero otra cosa es recibir un rechazo de tu comunidad cristiana, ¿no? Así es. ¿En qué manera te afectó, te golpeó? Para mí fue una experiencia, fue un trato de Dios, fue para poder aprender ministerialmente cómo tenía que pastorear una iglesia. Fue una nueva etapa y aprendí, ¿no?, que ahí tenía que ser sabio en tratar a una iglesia, ¿no? Y bueno, empezamos a superar y ahí mi hija se enferma con una infección generalizada. O sea, lo llegaste a entender, usaste la empatía, ¿no? O sea, no agarraste, dijiste, no, seguidor de hombres, ustedes están siguiendo a los hombres, sino que los entendiste, sí, ¿no? Entendiste que era parte de un proceso en la vida de ellos también y desarrollaste tu ministerio. ¿Qué pasó cuando tu hijita se enfermó? Bueno, mi hija se enferma de una infección donde empezó a secarse, ¿no? Y esto fue un golpe bien duro para mí. Pero a pesar de eso, seguía ahí persistiendo. Estaba atendiendo Caruamayo y también era como un anexo el Junín, la provincia de Junín. Ahí, entre esas batallas y luchas, entre mi hija enfermo, atendiendo las dificultades, saliendo a visitar casa por casa, en medio de la inmensidad del frío, que a veces el agua el caño se congelaba y no abrías, ¿no? Y ¿Cómo es eso que se congelaba y no salía el agua? O sea, las tuberías se congelaban. Sí. ¿A cuántos grados estaban? Pues en la época de agosto se convertía así, era bien duro. O sea, cuando hablamos de tiempo de agosto, junio, es tiempo de helada. Sí, tiempo de helada. O sea, donde el friaje desciende. Sí. Tanto es el friaje que congela las tuberías. Sí, bien duro. El momento que me agarraba a veces hasta cólicos, me agarraba dolor de cabeza, pero hay una de las cosas que mi esposa era una mujer valiente, ¿no? Estamos hablando de unos menos 10 grados, ni siquiera estamos hablando de 0 grados, de unos menos 10 grados, menos 15 grados. Efectivamente, ¿no? Y yo me acuerdo que el agua había chorreado en la noche y a esta altura más o menos está hecho como un cubo de hielo, ¿no? Y rompí. O sea, las gotitas de agua se hacían cubos de hielo. Y entonces tuve que romper, calentarlo y echarlo. Me vino la idea de echarlo al caño, hervida, ¿no? Y recién se abrió. O sea, tenías que echarle agua hervida para que salga el agua. Para descongelar las cañerías. Sí, así. Eso era. ¿Y cómo se sentía tu esposa al tener todo ese panorama de friaje? Bueno, yo puedo decir, cuando una mujer tiene llamado, no mira las dificultades. Eso es lo que me impactó a mí. Ella tuvo llamado de Dios, al igual que yo tuve llamado de Dios. Y no miraba las dificultades, decía a seguir adelante. Porque como madre está mirando a su hija que se está secando, se está muriendo. Así es. Porque una cosa es el amor de un padre y otra cosa es el amor de una madre, ¿no? Y mirar ahora que se está sufriendo en una labor misionera, donde estamos yendo a ayudar a mucha gente, y ahora tu propia hija en esa condición de muerte prácticamente. Sí, casi se nos va mi hija. Y es cuando nos... ¿Le viste triste a tu esposa? Sí, mi esposa le vi triste, orar por mi hija. Ella no te decía, vámonos. No me decía, vamos a seguir adelante. Pero sí miraba su tristeza. Oramos para que Dios haga el milagro, pero no se daba. No se daba. Teníamos que persistir ahí. Cuando ella se sentía triste, ¿qué hacía usted? ¿La abrazaba? ¿Le dabas alguna palabra? Lo que hacía es bajar al altar. Y me acuerdo un día cuando ya no podía más, a eso de las 3 de la tarde, ahí envuelto con frazada, con mi gorro, con mi guante, ¿no? Bien abrigado. Desde la mañana bajé, mi esposa estaba arriba con la batalla, ¿no? Atendiendo a la niña llorando, ¿no? Y en ese momento que estoy orando a las 3 de la tarde, me empieza a hablar Dios. Me dice, yo soy Jehová tu Dios, no temas y no desmayes. Y
Y yo entendí ese momento que Dios, porque vivíamos en el segundo piso del templo, en ese momento invadió todo, toda la casa. Toda la casa, la gloria de Dios se invadió. Y ahí me empezó a ministrar lo que iba a hacer en el futuro Dios. Me habló clarito, esto va a ser y esto y esto. O sea, te mostró un panorama. A lo que va a pasar. Lo que iba a pasar con tu vida ministerial. Así es. O sea, que esa crisis solo era temporal. Esto iba a pasar. Y a los días nos dice, le vamos a cambiar. Y ahí cuando bajamos a Huancayo, nos ponemos en acción inmediatamente allá con el pastor. O sea, ¿el cambio vino de repentino o usted lo pidió? No, ellos ya se dieron cuenta que mi hija estaba sufriendo. Mi hija estaba sufriendo. Como estaba sufriendo, ya se dieron cuenta y ahí se dio el cambio de inmediato. Y ya pues bajamos a Huancayo, el clima es más bajo en Huancayo, ya más saludable, y ahí es cuando llegamos a Huancayo y conseguimos un doctor, intervino, se sanó mi hija, gracias a Dios, y continuamos apoyando en Huancayo. Y nos enviaron a Chupaca, una provincia de Huancayo, y empezamos a apoyar haciendo casa de oración. Chupaca también es altura. Chupaca está casi a 3.200 por ahí. Es altura también. ¿No se pasaba por tu mente y si se vuelve a enfermar mi hija en la altura? Prácticamente aquí teníamos que correr, teníamos que seguir adelante entre las buenas y las malas ahora ya. Ya no había marcha atrás ya. Esa visión que tuviste. Esa visión. Ya me marcó ya. Te puso el gozo delante de ti. Así es. O sea, te dijo, ahí tienes que llegar. Tengo que continuar. No podemos desmayar. Y ahí en Chupaca con gozo trabajamos y empezamos a visitar, dejamos ahí un grupito y luego por dirección de Dios el pastor, el presbítero dijo que no vas a estar en Chupaca. Estábamos un año ahí. Nos dice, te vas a Víquez. Nos enviaron a Víquez y cuando llegáramos a Víquez, una vida de otra. ¿Dónde se encuentra Víquez? Víquez está... La verdad, soy sincero, yo nunca he escuchado. Es un distrito de Huancayo que está al sur, como yendo para... ¿A cuánto tiempo de Huancayo? Para pues 20 minutos o media hora. De aquí de la capital estamos hablando a Huancayo como 6 horas. Así es. Y de ahí a Víquez 1 hora más. No, media hora. Media hora. Pero el problema que ahí era, cuando llego, me recibe una persona y me dice, ¿a dónde has venido? Porque este es el cementerio de los pastores, me dice. El cementerio de los pastores. ¿Por qué? Una hermana de otra congregación me dice. ¿Por qué? Porque en ese lugar habían enfermado pastores y habían muerto de otra congregación. También por negligencia, pero por ataque del enemigo también, ¿no? Habían muerto. Habían 2 vidas nomás en ese lugar. 2 vidas nada más. Y lo terrible que en ese lugar llegamos a establecernos una casa muy bonita, la casa era puro vidrio casi. Pero nos da la bienvenida el hijo, se le mete el enemigo al hijo de la dueña y nos quiere matar. Pues eso fue tu bienvenida. Mi bienvenida, a la quincena sería. Me quiso matar. La hermana de aquella iglesia no te estaba bromeando. No me estaba bromeando. O sea, era una realidad que era el cementerio de los pastores. Claro. O sea, ¿salías vivo o salías muerto? Efectivamente. Por esa, lo que quería es intimidarme el enemigo en ese momento. O sea, ¿a qué has venido acá? ¿De acá sales muerto o de aquí no sales? Ya ese era el ataque terrible del enemigo. Pero ya bueno, por prudencia nos salimos de la casa y no sabíamos dónde ir. Y nos metimos a una casa desamparada. Así, sin pedirle permiso, nada. Nos metimos en una casa desamparada, un cuarto más o menos 5 por 5, un cuarto rústico. Y me acuerdo que las palomas a las 4 de la mañana, en esa casa dormían palomas. Y las palomas empiezan a aletear. Y en ese momento que empieza a aletear, sale una cantidad de pulgas. Y empezamos a rascarnos el cuerpo. Mi hija empieza a gritar, mi esposa. No sabíamos qué hacer. Pero no había dónde vamos.
O sea, eran los bichos de la paloma. Así es. Usted lo llama pulgas, a eso también lo Acá son conoce las como pulgas, la chichigua. Son chiquitas, son invisibles. Y le digo a mi esposa, ¿qué hacemos? Me dice, la niña se va a enfermar de nuevo. Y para entonces ya mi esposa estaba embarazada, la segunda. Y me voy a buscar la casa de una anciana. Le digo, mamita, ¿me puedes dar tu casa? Ya, mi hermano, una casa así de abandonada. Vivía ella, pero bien descuidada, así tenebroso. Nos metimos ahí y empezamos a orar por este pueblo de las 3 de la mañana. 3 de la mañana, ayunar toda una semana, ayunar 3 días. Y nuestro sostenimiento no teníamos. ¿Qué hacíamos? Teníamos que visitar por casa y nos regalaban maíz, nos regalaban papa. Y a veces no había nada. Y yo me acuerdo que Dios usaba a mi suegra. Mi suegra tenía un sueldo de viudez en víveres y nos traía. Entonces, Dios es tan maravilloso que pero siempre llegaban los recursos. Siempre llegaba. O sea, nunca faltó el aceite, nunca faltó el pan. Nunca faltó. Bien reconoció el salmista David. Sí, no hay justo desamparado. No hay justo desamparado. Sí. Ni su descendencia que mendigue pan. Y así. Y estábamos ahí por un espacio casi, ¿cómo se llama? Estábamos en un espacio casi de un año ahí, peleándola. Hasta que un día una hermana me dice, pastor, veo, la hermanita que me acompañó, 2 hermanitas, me dice, pastor, veo una visión, me dice, un racimo de uva en las cortinas lleno, me dice. Y ese momento digo, bueno, la hermana tuvo su visión. Abro la Biblia y Dios me dice, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Empezó a venir un alma, 2 almas, 3 almas. A esa gente, aunque le predicabas gritando, levantando, no se conmovía. Era solamente el poder de Dios. Yo me acuerdo que un día abrí la Biblia en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Abrí la Biblia. Habían venido un grupo de personas, ya lo había traído Dios, pero no se conmovía. Abro y cae el poder de Dios. Y toda esa gente empezó a llorar y llorar, a quebrantarse, y ahí se convierten a Cristo recién. Y pasan los días. Me levanté un día a las 4 de la mañana y lo que estoy así de rodilla, empiezo a cantar en quechua. ¿Qué? Yo no sé quechua. Y empiezo a cantar, y lloraba. Y el otro día me levanté y de nuevo. Y ahora, ¿por qué estoy cantando en quechua? Yo no sé hablar quechua. Y yo digo, santo Dios, ¿qué me está pasando? Usted está en la oración, sí, en la comunión con Dios, empieza ahora a adorar en quechua. En quechua, a cantar. Y yo no entendía las letras, pero el Espíritu me hacía entender una adoración. En ese momento el Espíritu Santo viene y me dice, vas a ir a Huancavelica. Y era ya casi las 6 de la mañana. Ya te estaba preparando, dándote a entender que te vas para un lugar de habla quechua. Así es. Y viene el tren pasaba a unas cuadras, pasaba de la casa donde vivía, pasaba el tren. Y con ese tren vas a viajar, me dice. Señor, yo le digo, yo ir a ese pueblo, no sé hablar quechua. Yo le dije que vaya fulano de tal, menos yo no, Señor, no sé nada. Pero el Espíritu de Dios me dice, estás cantando en quechua. Yo te voy a ayudar. Y así ya pasó, me olvidé. Esa experiencia tuve 3 veces. Pasaron unos días, otro mes, y el presbítero dice, el pastor que le he delegado para que organice la campaña en Huancavelica ya está listo, porque él había viajado. No, pastor, me he olvidado. Uy, el presbítero se molestó, ¿por qué? Y entonces para apaciguar, porque el presbítero era muy exaltado, para apaciguar, pastor, yo le dije, yo voy a ir a preparar el terreno. Le digo, yo me voy, pastor. Le digo, sí. Ya, te vas, mañana mismo te vas. Y a un hermano le digo, hermano, ¿voy acompañando? Sí, me dice, te acompaño, pastor, me dice, te acompaño. Pero reviso mi bolsillo, yo estaba en Víquez y no había los ingresos, ya tenía 30 vidas, pero no tenía. Y cuando reviso mi bolsillo, no hay ni un medio. Y le digo al hermano varón, le he dicho al presbítero que voy a ir mañana a las 5 de la mañana, tenemos que salir de acá
y no tengo ni un medio. Pastor, me dice, no sé, ahora ¿para qué te has comprometido? Porque se va a seguir molestando. Se iba a molestar más. Y no dormí esa noche. No dormí, y luego de ahí... Ahora usted no durmió por miedo al presbítero. Por miedo que me va a exhortar, pero al mismo tiempo confiando en Dios también. Confiando en Dios, ¿no? Y luego de ahí un momento estoy orando, Dios, estoy orando, y también al hermano posiblemente lo dejó dormir. Pastor, me dice, ya tengo acá 10 soles para mí y para usted, me dice. Ya nos vamos, pastor. Y le digo, y me dice, ¿y la comida, pastor? No te preocupes, varón, Dios hará algo. Vamos nada más. Y nos fuimos caminando más o menos 2 kilómetros del templo de Huancayo hacia el terminal del tren. En medio del peligro, del frío, en medio del peligro de los delincuentes, nos fuimos caminando y llegamos al terminal. Me saqué mi pasaje, me quedó 30 céntimos. Subí al tren, el tren avanzaba y un hermano me dice, pastor, ¿dónde te vas? Me dice, a Huancavelica, le digo. Pastor, ¿a qué un hermano de que estaba allá en el tren. En el tren, vendía. ¿Te reconoció? Me reconoció. Pastor, me dice, ¿dónde te vas a Huancavelica? Me voy a Huancavelica, le digo así. Pensaba que me estoy yendo. Ahí hay varios pueblos en ese viaje. Y me voy a Huancavelica. Mi pastor me dice, tómate un desayuno, me dice. Me dio cuáquer con pan, más allá papitas. Y había gente que me conocía, hasta me compraron un bistec. ¿Y qué decía el hermano? Y el hermano estaba maravillado. Llegamos a Huancavelica, había un grupo de 30 personas que nos estaban esperando. Ni bien bajo el tren vino algo sobrenatural, como un manto sobre mi vida. Entonces yo no sabía que me iba a quedar. Viene su manto, pastor, me dice, vamos a mi casa. El otro joven, eran jóvenes. El otro me decía, para acá, vamos a mi casa. El otro, uno de ellos me dice, más hábil, me dice, pastor, mi casa está acá. No, pastor, ¿por qué no caminas al frente? Acá nomás. Se quería ganar la bendición. Y he preparado una olla para todos ellos, una olla de comida, me dice. Y nos fuimos con todos ellos, para todos, sí, para todos. Comimos. Ese día no cesé de dar consejería a esos jóvenes. Y luego, inmediatamente me puse a buscar local. Y encontramos un local grande. No tenía sillas, no tenía nada. Me fui por fe a la radio. Me fui por fe a tocar la puerta a los hermanos. El otro me dijo, pastor, yo traigo mi silla, el otro traigo mi banca, el otro traigo el púlpito. De todas las iglesias, todos trajeron, porque estaba llegando la hora del movimiento misionero mundial, porque lo habían solicitado, pero esta era la hora que estaba llegando. Y en ese momento, el primer día la campaña fue glorioso. El segundo día, el presbítero dice, ¿y quién se va a quedar, Señor? Y él estaba confiado de que iba a hablar quechua, que se iba a quedar. Y el Señor le dice en la oración, no. Había otro más alto, más presencia, ¿no? Para que esto impacte a la universidad, todo. También le dijo, no. El que se va a quedar es Sergio Ambrosio. Y yo, me dice, pastor, dice, Sergio, te vas a quedar, me dice. Entró un gozo profundo en mi corazón y me vino a la mente lo que me había dicho hace meses atrás, que yo iba acá a Huancavelica. Y Dios en ese momento inmediatamente empecé de cero. No, había entrado una hermanita, pero había hecho casa de oración nada más. Inició en Yauli, que estaba a 1 hora casi de Huancavelica. Ella había hecho curso, casa de oración, pero no había todo en tiempo. Alquilamos un local, alquilamos la radio, pero el presbítero antes me dice, Sergio, me voy, me dice, te quedas. Me dejó 10 soles. Y con 10 soles, la radio en esa época estaba, en esa radio, como era una radio, 250 soles. Ya, pero para usted con toda la experiencia que ha tenido, 10 soles era mucho, ya. Era bastante. Y era bastante. Claro, si te has movido sin un 10 céntimos, ¿no? Sí. Y ese es un mensaje poderoso que estás transmitiendo para muchos compañeros, sobre todo para aquellos obreros que están empezando a salir a la obra misionera, los laicos, que servimos a un Dios vivo y no a un Dios muerto, ¿no? Un Dios que tiene cuidado de los detalles más minuciosos de nuestra vida. ¿Aprendiste a hablar quechua? Le soy sincero, me era difícil, porque las letras eran largas y no podía dominarlo. Y hay momentos que eso también me llegaba, momentos
de aflicción, porque de repente venían personas ancianas quechua hablando. Los jóvenes que él estaba pastoreando eran casi como a 12 a 13 jóvenes. Empecé puros jóvenes, con puros jóvenes, que eran estudiantes. Pero algo aprendiste, palabritas. Claro, algo. ahí aprendí a hablar, ¿no? Si yo voy ahora a tu casa y te digo, pastor, usted me invita a un potaje, me invita a un almuerzo muy rico, y yo te digo, pues pastor, mancantinta, yapá y calama. Sí. Sírveme con toda la olla. Sí, sí, sí. Pastor, ha sido un gozo, una alegría tenerlo aquí. Algunas palabras, pastor, para la audiencia que nos está sintonizando en este momento. Quiero decirle a los jóvenes que quieren emprender el ministerio pastoral, Dios va a estar siempre con nosotros cuando nosotros seamos sinceros con Él. Porque Dios abre puertas. Porque en esa ciudad Dios me abrió puertas. Dios me permitió adquirir una radioemisora, tramitar otras radioemisoras, comprar terrenos en la ciudad de Huancavelica, construir un templo, no en la misma ciudad, en un distrito. Dios nunca me dejó. Dios siempre ha estado conmigo en esa ciudad, a pesar que empezamos de cero. Y puedo decirle que Dios va a estar con usted, amigo, hermano, que usted quiere servir a Dios, o amigo que usted no mira el servicio ministerial, que servir a Dios es un privilegio. Pero para poder realizar este trabajo se necesita amor, pastor. El primer mandamiento que la palabra nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y cuando hay amor a Dios, también hay amor al prójimo. No importa el frío, no importa las dificultades, lo que importa es las almas perdidas, las almas que están sin Dios. Gracias, pastor Ambrosio. Y yo creo que tenemos una lección maravillosa en esta historia misionera, donde el amor y la pasión por la obra y por las almas perdidas nos va a ayudar a superar toda adversidad, toda crisis. Y en esa actitud siempre contaremos con la ayuda, el respaldo, la presencia de Dios, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Porque esta obra, la obra de la evangelización, no es de hombres, es de Dios. Ha sido un gozo estar con ustedes en su programa Embajadores. Hasta la próxima. Bendiciones.